Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Bien. Saludos ahí a Mati. Bueno, estamos empezando a transitar la vida post mundial, ¿no? Viste que como que habíamos Sí, entrado todo en estado mundial y estábamos aferrados a, a los triunfos de nuestra selección a ultranza. Eso significa que indudablemente debemos estar carentes, ¿no? De cosas buenas, y me parece que de alguna forma tenemos que buscar las alternativas como para que esto así sea. Vos me contabas el otro día cuando viniste acá, la gente, lo mal que la ha pasado y los problemas cardíacos que ha tenido como consecuencia de todo esto. Es decir, esto lo puede generar el fútbol nada más, no hay ninguna otra cosa que genere una situación de este tipo. ¿Cómo lo viste vos, y, Fer? Contame, digo. y, bueno, yo soy parte integrante de esta sociedad amante de un deporte que despierta pasiones y creo que cada uno le da un tinte personal, pero que es innegable que tiene una connotación que se transmite y es extensiva a toda la gente, más en esta situación en donde se comenta y la mayoría de la gente coincide con que se necesitaba una alegría Sí, o esta alegría. Pero ¿sabes lo que rescato yo más allá de la frustración que implica no haber logrado la cuarta copa? sí, Yo lo que rescato es el sentimiento residual que queda en la gente, esta resiliencia que tiene a sobreponerse a estas cuestiones que tienen que ver con cómo el cerebro se prepara para ir, digamos, incorporando esta frustración, utilizando todas las armas que tiene como herramientas para ir suavizando este aterrizaje forzoso en una realidad que no queremos vivir. Y yo digo, y esto lo extrapolo directamente a la realidad de nuestro país, y sí, digo, si la gente tiene esta condición, si tiene esta fortaleza, si tiene este punto en común que tenemos los argentinos de sobreponernos a estas cuestiones, yo digo, bueno, es esperanzador para el futuro que viene. Es decir, nosotros tenemos que sacar en claro y en común o cuáles son las imágenes que quedan grabadas en la retina de las personas, y es esa mancomunión que se generó, ese patriotismo que inspiró la selección y la bandera argentina a partir de este hecho. Es decir, está bien, no salimos campeones, pero la comunión que logró, la mancomunión que logró y el sentimiento patriótico que despertó a partir de esto, de defensa de lo nacional, cuando uno se ve que está de alguna manera cuestionado, que Argentina está maltratada a nivel de los medios internacionales, esto genera y saca a relucir esta resiliencia que yo te decía al principio. Yo yo, saco esto sí. nada más que datos positivos, porque veo que Argentina se encamina con un espíritu, no se puede estar peor, ¿me entendés? O sea, Claro, después de este sentimiento sí, no se sí, puede estar sí, peor. sí. Yo coincido con vos en esto de la resiliencia, porque creo que los argentinos hemos pasado por un montón de situaciones complejas y siempre de alguna manera hemos acomodado el cuerpo como para seguir. También creo que la selección es lo único que nos une sin ningún tipo eh, de resquicio. Tiramos todos para el mismo lado, estemos donde estemos, seamos radicales, peronistas, de Boca, de River, ¿sí? Hoy hablaba con Gonzalo Taboada, que trabaja con Raúl Timerman en la consultora, y él hablaba, hicieron una encuesta vinculada con el tema de la pasión, ¿viste? Me parecía que estaba muy Sí, bueno. Te la voy a pasar para que la veas, bien. eh, porque es un enorme trabajo vinculado con el tema de la estoy buscando, por eso eh, no quiero no quiero avanzar porque quiero ser preciso para decírtelo. Acá está, ¿sí? Eh, y me parecía que estaba bueno eh, para considerar, ¿sí? Concretamente Sí, dice la primera mitad
te leo 2 o 3 cositas Sí. y te dejo, o te dejo con este tema, porque en realidad tenemos otros, porque yo te llamé para hablar de vos y de tu candidatura y de cómo la estás llevando. Sé que hoy vas a estar con Guillermo en su programa, él entrevista, allí lo hace muy bien y te saca lo mejor, por lo tanto me parece que es una faceta de Guillermo que creo que la descubrió ahora, que no la tenía, pero que existe y está bueno. La pasión es argentina, ¿no? En mayo, la frase "no hay espíritu mundialista" generó ruido y nos obligó a investigar si la pasión es argentina. Resultaba extraño que la apatía fuera el sentir generalizado. Dado que en la sastrería, así se llama la consultora, Raúl Timerman, Sheila Bilker y demás, sabemos de lo que hablamos cuando analizamos la realidad. Decidimos correr una encuesta premundial para entender cuál era el verdadero sentir popular. Y sabíamos que el fútbol iba a acaparar la investigación, pero elegimos no dar por sentado, por lo que arrancamos con una pregunta más global. ¿Cuál dirías que es tu pasión argentina? Esta es la pregunta. ¿Cuál dirías que es tu pasión argentina? Y mirá qué interesante. El fútbol, el 37%. Pasión, esas cosas que se comparten. El mate como compañía, el 7%. El país y la identidad argentina, el asado como encuentro, ¿sí? Nadie haría un asado para uno. El asado se comparte, no se hace para uno solo, ¿no? Me voy a hacer un asado y comes vos solo. Eso no se hace, ¿no? Claro, no existe bueno, eso. pero el fútbol indudablemente es nuestra mayor pasión y también es lo que de alguna manera nos genera llanto, risa, alegría, tristeza. Bueno, contame cómo estás viviendo lo que está viviendo el país, ¿no? Que es esta necesidad de generar una alternativa de cambio que nos devuelva nuestra, bueno, no digo nuestra identidad, o nos devuelva un poco todo ese andamiaje en el que montamos nuestra vida y que indudablemente últimamente se ha ido trastocando. Vos tenés como referente a uno de los tipos que mejor y más se expresa al respecto, ¿sí? Que es Guillermo Moreno. Sos el candidato a gobernador de Principios y Valores, por lo tanto, bueno, mi intención es escucharte a vos. Sí, bueno, vos viste que cada uno le da un condimento personal por supuesto. a la interpretación de la realidad y esa racionalidad que tiene cada uno, que es muy inherente a la personalidad y a la formación de cada una de las personas. Y en mi caso, no puedo dejar de analizar el contexto en que se dan todas estas cosas y digo, todo esto nos va llevando, y sin buscar ser escéptico o pesimista en cuanto al contexto en que se da la situación del partido. Fíjate vos qué pasa a nivel nacional, por lo menos. Estoy acá en Buenos Aires y está igual que en Villa Mercedes, que hace 20 días que está nublado. Hace 20 días que no vemos el sol, franco, refulgente, luminoso. Y eso tiene un efecto a nivel fisiológico en el cuerpo humano y en el cerebro, es decir, la falta de estimulación de los rayos ultravioletas sobre la piel que genera la vitamina D, y la vitamina D que tiene un fuerte efecto a nivel del hipocampo, a nivel del sistema de neurotransmisores, deja de producir serotoninas, dopamina, que son las hormonas y las sustancias que producen bienestar, placer, optimismo. Bueno, hace 20 días que no tenemos esto, y se da esto en el contexto de lo que nos pasa en el Mundial, y bueno, y es como que, digo, en algún momento tiene que parar esto. Tengo la misma sensación de cuando jugábamos contra España, que decía, por favor, hagan el gol de una sola vez y dejemos de sufrir. Bueno, esto mismo lo extrapolo a la realidad, basta. ¿Hasta cuándo vamos a estar entendiendo? Porque ahora creo que todos y cada uno de los argentinos entendemos la realidad que vive Argentina en el aspecto económico, en el aspecto social. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar? Porque ya nos dimos cuenta de qué está pasando. Así como nos dimos cuenta de lo que pasó en el partido con España, también nos estamos dando cuenta, y nos dimos cuenta hace mucho, de la realidad que vive el país hoy.
Así que de la realidad desde el punto de vista económico, desde Sí. la desatención en lo social. Entonces hoy estoy acá en Buenos Aires y veo que ya independientemente de la cantidad de agentes digamos, del gobierno y de la represión que andan en las calles, a la gente eso ya lo está importando nada, porque se está manifestando igual que como se manifestaba antes. Es decir, acá en Buenos Aires hay movilizaciones por todos Sí, sí. lados. Es decir, la Además hoy gente, hay una marcha de la CGT junto a los jubilados, pero los jubilados, básicamente claro. de la CGT, que indudablemente ha provocado una enorme movilización frente al Congreso y me parece que está bueno. Está muy, yo creo que Sí, por sí, ahí. por ¿Sí? eso digo, por eso esto y digamos, esto viene a colación de este análisis que hacía al inicio con respecto a la resiliencia de los argentinos, a la manera de tratar de revertir una... Está bien, hay gente o hay mucha gente que votó esto, pero creo que ese gran porcentaje, esa gran mayoría de gente que votó este gobierno hoy por hoy se da cuenta de lo que se está haciendo, de las medidas que está tomando y de cómo nos afecta como sociedad y como país. Entonces yo digo, estamos muy cerca de revertir esta situación, estamos muy cerca de cambiar. Como vos decís, hoy tengo una entrevista con Guillermo. Guillermo ha sido, como le decimos nosotros en nuestro grupo, el pajarito llamador, que siempre ha estado hablando y tratando de transmitir ese optimismo de que Argentina y la situación económica de Argentina se da vuelta en 6 meses a partir de la instalación del trabajo como ordenador social. Y no puedo más que coincidir con eso, No, claro, sí, porque, sí. porque eso es lo que hay que hacer. Y bueno, yo digamos, el tema de la candidatura lo vivo con un entusiasmo prudente, porque yo soy consciente que hay gente que está capacitada también para tomar decisiones y que se encuentra con el infortunio de estar en una situación en donde todo le juega en contra o todo es adverso. Si bien nosotros tenemos claro cuál es el plan de gobierno, Principios y Valores tiene un plan de gobierno establecido, Eso tanto sea para la nación. me parece que es la clave, ¿no? Digo, este tema Sí, siempre lo hablamos con Guillermo, perdón que te haya interrumpido. sí, Es decir, el hecho de tener un plan, un modelo para ofrecer y decir por dónde vas a ir en el caso de que te den la chance, me parece que es fundamental. Que la gente sepa cuál es el modelo. O sea, es que yo tengo con Guillermo una experiencia que cuando asumió Alberto Fernández, que fue una elección que se hizo en su momento, que la hizo Cristina, Guillermo me dijo, eh, este muchacho no es peronista, es socialdemócrata, cosa que después él mismo se encargó de mencionar, confirmando. de confirmar, esa es la palabra, y dice, esperemos cuál es el plan. Es decir, y démosle 100 días para ver qué hace. Bueno, no dio a conocer ningún plan, lo nombró a Martín Guzmán como secretario, como ministro de Hacienda y bueno, obviamente pasó todo lo Sí, que pasó. Así sí, que nada, sí, me sí. parece buenísimo que tengas elaborado un plan para la provincia, que la candidatura esté sustentada no solamente en todo lo que representa principios y valores, sino también en cuanto a toda tu impronta, que es mucha, porque vos sos un tipo muy valioso desde todo punto de vista. Así que, Sí, a mí me ha cambiado mucho la incursión en la política, Alberto. Me ha cambiado mucho, me ha cambiado la mirada personal sobre cómo percibir la realidad desde un aspecto, no te diría más humanitario, porque mi rol en la sociedad es sí, como agente de salud, es el humanismo y la mirada sensible hacia el sufrimiento o hacia el padecimiento de las enfermedades. Pero en este caso trasciende esto y más que todo, más allá de la realidad que uno ha ido observando en el recorrido de los lugares donde visita, de las necesidades de las personas, sino el compromiso de los compañeros, de ese equipo que conjuga una idea común y que te ayuda a refinar y a pulir lo que es el claro. Plan Nacional de Principios y Valores y te ayuda a concretarlo. Es decir, que esto no es un trabajo meramente individual. Yo vengo a ser el mascarón de proa que interpreta este plan nacional de alguna manera adaptado a las necesidades de la provincia de San Luis.
Y vos fíjate que ese mismo plan contempla medidas que fueron exitosas en un momento del devenir histórico de San Luis, hablando de la promoción industrial, hablando de cuestiones de beneficios impositivos que hoy por hoy también se están aplicando. He leído en el periódico de la agencia de noticias de San Luis que Poggi puso en consideración de la Cámara de Diputados un proyecto que es vinculado al RIPE. O sea, son todos mecanismos que son buenos, son propicios. El tema es que el escenario nacional, por eso yo digo que esto es tan importante, la regionalización, porque el escenario nacional tiene una posición contrapuesta a esto que se genera desde la provincia. Entonces, si nosotros lo que hacemos... ¿Por qué, Fer, en ese sentido? Sí. Porque nosotros tenemos una filosofía que está muy cercana al hacer, ¿sí? Es decir, acá en San Luis siempre se hizo, lo hizo Adolfo, lo empezó haciendo Adolfo, después lo hizo Alberto, lo hizo Poggi en el medio y ahora lo está volviendo a hacer. Creo que existe un algo que de alguna manera nos moviliza y que tiene que ver con el hacer, porque vos fíjate que nosotros no recibimos, es decir, entre mayo del 2025 y mayo del 2026, el otro día hablaba con Walter Ceballos y me decía que habíamos recibido 51.000 millones menos de coparticipación, lo cual es un montón, ¿sí? Y sin embargo, bueno, se siguen haciendo cosas. A mí tu incursión, lo quiero hacer público esto porque ya lo dije, pero te lo digo a vos, es decir, tu incursión en la política me parece fantástica porque estamos empezando a transitar otra etapa, otra era, es decir, empieza una nueva era en San Luis con dirigentes que aparecen como vos, con una impronta muy determinada y con objetivos claros. Se terminó una etapa, empieza otra. Eso es lo que yo creo. Tal cual. Y te digo que es tan importante el aporte de la experiencia, haciendo una especie de mirada retrospectiva hacia lo que se hizo, como vos decís, una provincia del hacer, que las personas que en su momento integraron o tomaron las decisiones de llevar la provincia hacia un objetivo, se conviertan en material de consulta y en un consejo de mayores que te ayuden a contener. Es difícil y por ahí... Pero tenés que tener grandeza para eso, ¿eh? Guillermo lo plantea siempre. Bueno, yo no quiero ponerle nombre acá en la provincia, pero todos sabemos a quién me refiero. Lo podrían hacer y sin embargo han optado por otro camino, ¿sí? Está bien, yo entiendo eso y sé muy bien hacia dónde vos mirás y hacia dónde te referís, entiendo claro. Yo creo que para ellos también debe ser una responsabilidad muy grande ver el deterioro progresivo que ha venido sufriendo la provincia en esos aspectos, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es como decir, pucha, si yo en un momento lo hice, se deben sentir con las condiciones de poder repetirlo. Pero los tiempos cambiaron, la realidad cambió. Y lo que fue bueno en su momento, en la década de los 80, o en la década desde el 80 hasta el 2001, lo que sucedió en ese momento a nivel geopolítico también cambió ahora. Entonces tenemos un cambio sustancial y que quien interprete apropiadamente la realidad que se vive en el mundo y cómo necesita la Argentina alinearse a esa realidad, se va a dar cuenta que San Luis, hoy por hoy, si bien puede usar como estructura la idea, tiene que ser sometida a algunos cambios que tienen que ver, como por ejemplo, y te lo voy a hacer puntual, no solamente con una exención impositiva para hacer más atractivas las inversiones. Uno tiene que estar observando y convencido de que es la energía, hoy por hoy, lo que sostiene el crecimiento industrial. La realidad es completamente distinta. Uno no puede pensar un San Luis escindido de la región. Tiene que pensar a San Luis inserto en una región en donde, porque mucho de lo del pero esa idea que vos tenés, esa idea que vos tenés yo la comparto plenamente, el tema de regionalizar, ¿sí? Sí, porque te digo más, nuestros socios que pretendemos que se conviertan en eso,
fueron un poco los que condicionaron la continuidad de la promoción industrial. Hubo conflictos con Mendoza en cuanto al tema de la injusticia de cómo se repartían estos beneficios en cuanto a las exenciones. Entonces, nosotros no podemos competir entre nosotros en la región, porque tenemos bondades y características diferentes, o digamos, exclusivas, y que nos da mucho más rédito hacerlas en conjunto y fortalecerlas que utilizarlas por separado individualmente. Por eso considero que San Luis no debe hacer de nuevo este aislamiento que en un momento lo hizo y que fue productivo porque se dio y se pudo hacer. En este momento la realidad implica otra cosa. No porque lo que hicieron los demás estuvieran mal y lo que uno piensa que hay que hacer está bien, sino que hay que ver solamente que los tiempos cambian. No, pero claro, por eso yo lo comparto. Me parece que es una iniciativa ultra valorable. Creo que esta idea de regionalización potencia a las provincias que participan, es decir, a San Luis, a San Juan y a Mendoza, que son las socias, según lo que me contaste el otro día, o las que vos pretendés que sean socias. Y yo coincido en esta idea de potenciar precisamente esa idea del regionalismo como una idea superadora de un montón de cosas. Así que me parece una iniciativa ultra valorable y está bueno que la sigas diciendo y machacando como para que todo el mundo la entienda. Creo que es por ahí la cosa. Y bueno, creo que también generar incentivos como para que la producción llegue suma. Por eso me parece que lo del RIPE suma. Sí. Y creo que, bueno, seguramente si las cosas cambian desde la matriz, es decir, si tenemos un presidente que piensa las cosas de otra manera o que piense las cosas de otra manera, seguramente va a ser más fácil todo, ¿no? Hoy es todo complejo. Sí. Hoy es todo complejo. Sí. Es digamos, una condición excluyente que el modelo sea otro, ¿no? Un modelo de exportación exclusivamente y un modelo especulativo. No puede ser eso el sostén económico de un país que tiene 2.600.000 kilómetros cuadrados de superficie. Hablo de lo continental, porque si hablamos de lo administrativo, tiene 3,5 millones de kilómetros de superficie. O sea, tenemos un país, la octava dimensión de tierra del mundo, y no podemos todavía estar discutiendo sobre qué modelo tiene que ser el que conviene a los casi 50 millones de habitantes que somos. Tenemos que ver que no solamente el recurso humano, que el recurso natural que tenemos es bueno, sino que el recurso humano que es bueno necesita multiplicarse, necesita cambiar las tasas de natalidad, y para eso tiene que haber un cambio conformacional y sobre todo conceptual de cómo estimular el crecimiento del ser humano y de las personas y de las familias, dándole un contexto y un entorno social que sea favorable para el crecimiento y para la erradicación de personas. Por eso es que el plan es ambicioso, pero tenemos que entender de que el plan económico actual del gobierno nacional no está en sintonía con las necesidades del país. No, para nada. Yo creo que al contrario, está exactamente, va en sentido contrario. Creo que todo esto se puede cambiar. Parecería como que no, que la cosa es tan cruenta que es imposible hacerlo. Sin embargo, se puede. Bueno, la idea es tener claro cuáles son las bases en las cuales vas a apoyar la reconstrucción, porque tenemos que ir a una etapa de reconstrucción, porque hay un montón de gente que la está pasando muy mal, y bueno, y me parece que es generando verdadera justicia social que esto se puede cambiar. Digo, la doctrina está para usarla, ¿no? Digo, vos que sos un tipo dogmática, doctrinario, y que de esto sabes un montón, me parece que si nosotros nos apoyamos ahí, seguramente vamos a encontrar muchas respuestas, ¿sí? Sí, y sobre todo en la amplificación que significa la tarea, porque de esto se trata, de la reconstrucción
de Jerusalén, como dice Nehemías, Sí. en que cada uno de nosotros pongamos nuestro oficio, nuestra capacidad, nuestro saber hacer, para poder difundir esto, que hoy por hoy lo que necesitamos es el rol de ustedes que están en la difusión, de no solamente remarcar las fallas y las falencias, sino también dar las esperanzas de la solución y de la reversión de esta situación. Creo que eso va a ser uno de los roles más importantes, y por eso accedo a difundir y a tratar de que en la medida que se pueda poder explicar en qué consiste este plan de regionalización, cómo llevarlo a cabo, cómo ensamblar las partes que son complejas, porque no se busca fundir identidades provinciales, no, y esto apunta a ser que se preserve la identidad de cada una de ellas, pero que se complementen. Y también acepto venir acá al programa de Guillermo, que sé cómo es, porque estar con Guillermo en un programa implica tener un grado de interpretación y de alerta intelectual, porque Guillermo es un tipo que toca todos los temas y tiene un conocimiento profundo y, digamos, en cuanto a la experiencia y al know-how de haberlo gestionado, de haberlo vivido. Entonces se convierte en algo interesantísimo también poder charlar con él, esto que estoy charlando con vos. Así que eso está bueno. No tengo ninguna duda, digo, y por eso lo que genera ayer le mandaba, le mandé, porque en la tarde estaba mirando así las redes y vi en X una publicación de la nota de una chica, de alguien que no sé ni quién es, pero que seguramente es y de alguna manera comulga con las ideas de Guillermo, y en un par de horas tenía como 100.000 reproducciones. Es decir, eso lo que está marcando es que hay mucha gente que está ávida de escuchar y de pensar, o que ven, de escuchar y de encontrar el estímulo como para seguir, ¿no? ¿Viste? Porque hay algunas cosas que te tiran para abajo, ¿sí? Por eso me parece que es muy importante que vos sigas con esta prédica y sigas con... El otro día te vi que estabas ahí en un barrio hablando con gente. Me parece que está bueno que la gente te conozca, que sepa de tus valores, de cómo sos. Que me conozcan este rol, claro. Claro, por eso, que te conozcan en este rol, ¿me entendés? Vos sos un tipo que tiene una experiencia enorme en su profesión y que además ha sido multipremiado, pero bueno, esto es otra historia. Yo tengo un amigo, que vos lo conocés, que se llama Facundo Manes, un tipo exitoso en su profesión, como vos, es decir, el neurólogo, ¿sí? Y bueno, la primera experiencia en la política no estuvo buena porque no le dieron lugar, pero bueno, va a insistir porque él cree en eso y porque además siente que en su profesión se dio muchas cosas y bueno, y quiere de alguna manera, hago un paralelismo porque me parece que sirve. Porque te conozco a vos y lo conozco a él. Los dos son gente conocida, amiga, y a la que yo quiero que le vaya bien. Y él también tiene necesidad, ¿me entendés?, de vincularse, decir, de estar, de transmitir toda su sabiduría y que, bueno, alcance o sirva para tratar de construir una alternativa diferente, porque además se construye de distintos lugares, no se construye desde uno solo. Así que bueno, yo valoro muchísimo tu aparición en la política. Esto te lo he dicho siempre. Así va a ser, esa es la intención. La intención siempre es dar lo mejor de cada uno en el mejor momento de la vida de cada uno. Claro. Creo que este es mi mejor momento desde lo personal, desde lo intelectual, desde lo profesional también. Sé lo difícil que es crear y formar un recurso humano especializado en el área que yo desempeño. Por eso me debato muchas veces en esto de poder ejercer el mandato y el gobierno de la provincia desde una oficina del hospital. Me encantaría poder hacerlo porque, digamos, esto es, si bien es muy demandante desde el punto de vista del tiempo y el planeamiento, creo que el equipo que te acompaña y que va a formar parte del gobierno de la provincia, en el caso de que yo fuese electo, va a ser gente que está capacitada en esto y que va a tener una misma filosofía. Nosotros nos dejamos
guiar por la doctrina, como dijiste vos recién, o sea, teniendo una hoja de ruta, es muy difícil comerse una curva. No, claro, ni hablar. Así que hay que optimizar hoy por hoy. Es como si tuvieras un navegante al lado, ¿no? Te dice exacto, claro. Es cierto. Así claro. que, nada, es real. Fer, bueno, buena entrevista hoy con Guillermo, mandarle saludos de mi parte. ¿Sí? Mandarle saludos de mi parte. Sé que vas a estar vos en breve acá, así que... El 12 voy a estar, ¿sí? El 12 voy a estar. Y, no me la pierdo, sí. Y bueno, y seguimos charlando qué es lo que tenemos que hacer ahora y seguimos de alguna manera vos contándole a la gente qué es lo que querés hacer, cómo, y yo dándote la posibilidad para que lo puedas de alguna manera trasuntar. Así que te mando un abrazo, amigo. Gracias, Abrazo grande.